Buenos días, ¿cómo están? Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Iván Bernal y hoy vamos a hablar de Perú. Yo viví en Perú 6 años y los primeros 2 años me pasé todos los fines de semana conociendo alguna ciudad diferente porque iba a hacer entrenamientos. Entonces, más o menos conocí, así que todas las preguntas que puedan hacer, pues, con todo gusto. Hace muchos años que no voy, han cambiado muchas cosas. Traté de informarme lo mejor posible con todos mis amigos de allá sobre lugares de moda, sobre qué está pasando, para poderles dar algo actualizado. Eh, pero pues, seguramente habrá algunas cosas que se me vayan, ¿no? Perú para mí es, voy a cerrar mi cámara para que pues, todos más. Perú para mí es uno de los países o el país más parecido a México de toda Latinoamérica. Yo hice proyectos en muchos países de Sudamérica, viviendo diferentes etapas en meses, 2 meses en Argentina, 3 meses en Chile, y así me iba haciendo proyectos varias veces. Y para mí, Perú y México son los países que más se parecen en el tipo de gente. Yo siempre les decía a mis amigos y le decía a mi familia que yo nunca me sentí que estuviera viviendo en el extranjero. Yo siempre sentí que estaba viviendo en alguna provincia, con todo el respeto hacia los peruanos, porque Lima es una ciudad capital y tiene todo. Pero bueno, al lado de Ciudad de México, en aquel entonces tenía alrededor de 6 millones de habitantes Lima, entonces en Ciudad de México, pues venía yo acostumbrado a la gran ciudad, ¿no? Entonces siempre les decía que me sentía como si estuviera viviendo en provincia, que fuera de algunas expresiones, eh, nunca me sentí ni extranjero y nunca me sentí fuera de lugar. La única diferencia entre los peruanos y los mexicanos es que nosotros hablamos en diminutivo, pedimos las cosas por favor y damos las gracias. Pero fuera de eso, la verdad es que son dos de los países en los que las personas somos más parecidas en toda América. Y eso tiene tal vez una razón en que también somos probablemente los dos países que tenemos la mayor o el mayor parecido en el desarrollo de nuestro país. Perú es tal vez el lugar más importante de desarrollos de diferentes culturas prehispánicas en Sudamérica, y nosotros en México somos, por supuesto, el más importante de Centro y Norteamérica, ¿no? Y entonces vamos a pasar rápido para que vean diferentes culturas. Perú tiene historia o tiene conocimiento de diferentes desarrollos desde hace 10,000 años, ¿no? Entonces es muy parecida a la historia como se fue dando en México, y tuvimos también dos razas muy dominantes como fueron los incas allá y los aztecas acá. Pero antes de ellos vinieron muchos más como acá. ¿Cómo estás, Jorge? Entonces, las similitudes entre México y Perú son impresionantes, pero cada quien con su historia muy rica, ¿no? En Perú nos quieren mucho, pero también, vuelta dicen que tienen una broma muy chistosa, que dicen que los grandes reyes de México se iban a educar a Perú porque ellos son mejores. Entonces, ¿no? Saben que tienen muchísima riqueza arqueológica, muchísima riqueza histórica, y por supuesto tienen, desde mi punto de vista, la mejor cocina del mundo. ¿Okay? Entonces, comencemos un poquito, un paso rápido por cómo se desarrollaron diferentes culturas en Perú, o cosas, digamos, eh, generales de Perú. Perú es el tercer país más grande de América Latina. ¿Sí? Tiene frontera a todo el lado del oeste, está con el mar Pacífico, bueno, con el Océano Pacífico, perdón. Al norte lo tiene frontera con Ecuador, eh, y en parte con Colombia, ¿sí? Y además de eso está con Brasil al este,
y hacia el sureste tiene a Bolivia y a Chile, ¿ok? Tiene muchísima costa, tiene, me parece que alrededor de 2.000 kilómetros de costa, ¿sí? Y a diferencia, ahí sí de la costa mexicana, la costa peruana es completamente diferente en todo lo que tiene que ver con la fauna marina y el desarrollo. Es completamente desértica, ¿no? Casi en su totalidad. Perú tiene una corriente muy fría de agua que se llama la corriente Humboldt, que viene pues desde Asia, ¿sí? Y llega a un desierto. Entonces, la característica de toda la costa peruana es completamente diferente a lo que nosotros conocemos en México, nuestras playas, ¿sí? Es muy frío el mar, muy frío. O sea, si alguien en algún momento les dice que quiere ir a conocer playas peruanas, la verdad es que sería desde mi punto de vista una pérdida de tiempo. No tienen playas bonitas, son playas muy frías y las tienen poco desarrolladas comparadas con todo el turismo que tenemos nosotros de playa. Pero Perú tiene otras cosas maravillosas, que es de lo que vamos a hablar, porque ese es el turismo que tienen que vender, o el turismo que le tienen que vender en Perú. Perú lo atraviesa justo por la mitad, toda la parte de los Andes, ¿sí? Entonces, hacia un lado de los Andes, hacia el lado del océano, bajas de los Andes y es completamente desértico, y hacia el lado de Brasil y Colombia, bajas de los Andes y es pura selva, ¿no? El 20% del territorio peruano es selva, es el Amazonas. Ahí nace el río Amazonas, vamos a hablar de eso más adelante. Es uno de los países en América, después de Brasil, es el segundo país con más selva que existe, ¿ok? Entonces, tiene muchísima diversidad de animales, tiene muchísima diversidad de lugares, de fauna, de flora. ¿Por qué? Porque tiene sierra, altura en los Andes, tiene selva y tiene desierto, ¿ok? Es increíble que tú sales, por ejemplo, de Lima 20 minutos en coche y pasas del desierto al bosque y después estás en los Andes y después tú manejas 3 horas y pasas del nivel del mar a una estación de tren que estás a 5.500 metros de altura. Entonces, es impresionante el paisaje en Perú, ¿ok? Como les decía, es uno de los países con mayor diversidad biológica del mundo y también uno de los países con mayores recursos minerales del mundo, ¿ok? La capital es Lima. Lima está ubicada más o menos a la mitad del país, en el Océano Pacífico, ¿ok? La población en 2017 era un poco más de 30 millones de habitantes, de los cuales casi 10 millones viven en Lima. En territorio, Perú es el 9º país más grande del mundo, pero en población está alrededor del país número 40 del mundo, o sea que su densidad es bajísima, ¿ok? Tiene 1.285.000 kilómetros cuadrados. El idioma oficial es el español. Sin embargo, sobre todo en la zona de los Andes y hacia el norte, van a encontrar muchísimo quechua, aymara y otro sinfín de lenguas indígenas, exactamente igual de lo que encuentran en México cuando vamos recorriendo el país. La moneda es el sol, aunque, y eso platícalo mucho con sus clientes, el dólar, si bien no es oficial, es moneda de cambio corriente. Es normal que en las tiendas departamentales los precios estén en dólares. Y en las esquinas hay unos señores que se llaman cambistas, que traen un chaleco. En mi época era verde, no sé qué color sea ahora, y traen colgada una identificación, y esas personas oficialmente tienen permiso de cambiar dólares y están en las esquinas. La gente, tú te paras en tu coche, bajas la ventana, sacas tu fajo de soles y te dan dólares o viceversa. Tú puedes tener cuentas en dólares y en soles sin ningún problema, porque la economía es bimoneda, aunque oficialmente no sea así. Oficialmente el sol es la moneda, el dólar es corriente, los coches están en dólares, mucha ropa está en dólares, las casas por supuesto están en dólares, y tú puedes pagar indistintamente con soles o con dólares. El tipo de cambio más o menos es muy, muy constante desde hace 20 años que vivía yo allá hasta ahora.
de una devaluación bajísima, está alrededor de 2.4 soles por dólar, y en 20 años ha pasado de 2.2 a 2.4, o sea, no ha habido mayor devaluación. Tomando en cuenta que antes de eso, durante 10 años, hubo inflación de 6 millones por ciento y una devaluación de 6 ceros en la moneda. Entonces, ¿no? Pero bueno, hoy, desde hace muchos años, es una de las economías más constantes o de más crecimiento en América hasta ahora con la pandemia. El prefijo de las llamadas telefónicas a Perú es el 51 y su código es PER, ¿ok? PER. Del lado derecho tiene la bandera va con el escudo integrado, aunque oficialmente la bandera es solamente las dos franjas rojas con la franja blanca al centro, y se le añade el escudo, pero oficialmente la bandera es sin el escudo. Y el escudo representa tres de las cosas más valiosas que tiene, o históricas que tiene Perú. Es una vicuña adentro del lado izquierdo, la que tiene el fondo azul. La vicuña, la alpaca y la llama son camélicos de los Andes, son animales famosos. La alpaca es, digamos, la llama es la más común y corriente, después la alpaca y al final la vicuña, ¿ok? Y del lado derecho tienen un árbol de quinoa, algo así, lo dirán ellos. Y la verdad es que lo de abajo nunca me acuerdo cómo se llama, es un cuerno lleno de monedas de oro, ¿ok? Y entonces ustedes encontrarán la bandera junto con el escudo. Vamos a pasar rápidamente por el desarrollo. Así como en México hubo muchísimas culturas que se fueron desarrollando y vamos a encontrar muchísimos lugares arqueológicos en todo Perú. Cada uno va a ir perteneciendo a diferentes culturas, ¿ok? La más antigua de la que se tienen civilizaciones es la Caral, que existió entre los años 3000 y 1800 a.C. y se desarrolló muchísimo en la zona de Ancash, que es el centro tirando hacia el norte del país, y quedan dos vestigios de ellos, el Sechín, que es en la costa de Ancash, y el Templo de las Manos Cruzadas de Cotox, en Huánuco. Esto les va a pasar rapidísimo porque no vale la pena que le digan a sus clientes que vayan allá, salvo que se vayan a pasar 2 meses en Perú, ¿ok? Viajar en Perú es muy complicado, se tiene que hacer solamente por avión. Pueden utilizar las carreteras, pero las carreteras de los Andes son una cosa, si bien espectacular en cuestión de vista, ¿sí? La verdad es que también te da mucho miedo. Hay carreteras que vas en una carretera de carril y medio, carril 3/4, subiendo por los Andes y tienes del lado izquierdo o del lado derecho, dependiendo de que vayas, 300, 400 o 500 metros de barranco. Hay mucha lluvia, ¿sí? Entonces, pues son carreteras complicadas. Yo no recomendaría, salvo el recorrido que pudieran hacer por la costa, no recomendaría que le dejaran a sus clientes que tomen ni camiones ni carreteras, ¿ok? Okay. Bueno. El segundo desarrollo que se tiene vestigio es el Chavín, que se dio entre el año 1500 y 300 a.C. Está en los Andes norcentrales, también en el departamento de Ancash. Y las ruinas más históricas que tiene es el Chavín de Huántar, que si bien, o sea, yo viviendo allá, pues es muy padre lo conocer, volver a repetir, no vale la pena que se la den o sea, que sus clientes vayan si es que no tienen mucho tiempo para estar en Perú. ¿Okay? La siguiente cultura que apareció, esa sí es impresionante, esa sí recomiendo que la vayan a ver, al final les voy a hacer una recomendación de qué lugares deben ir, pero es la cultura Paracas, apareció más o menos en los 700 años antes de Cristo, se distinguió porque hay muchísimos telares o sea, todavía que se mantienen de la cultura de Paracas, y también se destacó mucho por la forma como enterraban a sus muertos, de los cuales han encontrado muchísimos en el desierto. El desierto de toda la zona de Paracas tiene una tierra muy especial. Prácticamente si tú metes tu coche al desierto, las llantas de tu coche se van a quedar marcadas por toda la vida.
En Paracas es en donde están las líneas de Nazca, las vamos a ver también más adelante, pero eso hizo que se mantuvieran estas tumbas, que está el muerto en una canasta o en una cesta, momificado, y tiene diferentes paños y telas de algodón envolviéndolo. Entonces se mantuvieron muchísimas tumbas de la cultura de Paracas. La que sigue es arqueológicamente tal vez la cultura más importante que tiene Perú. ¿Sí? Si bien los incas como civilización, como desarrollo, como todo el estudio y toda la ciencia que hicieron son los más importantes, la cultura moche es la que dejó los sitios arqueológicos de los cuales se han encontrado más cosas en Perú. Tenemos dos grandes desarrollos arqueológicos que se mantienen. Ajá. Eran grandes ingenieros hidráulicos, construían muchísimos canales para llevar agua para todos los sembradíos. Eran navegantes impresionantes, navegaban en unas cosas que se llaman caballitos de totora, que son como unos kayaks, pero con puntas, por eso se llaman caballitos, porque se levanta como una cabeza. Y hoy siguen pescando en caballitos de totora en toda la zona. ¿Ok? Y tienen dos sitios arqueológicos que se han mantenido, la Huaca del Sol y de la Luna, que Huaca es una especie de pirámide, y tienen el complejo arqueológico del Brujo, que es una maravilla. En el banco que yo estaba, éramos los patrocinadores de todo cuando se encontró el complejo y de todo el proceso de se desenterró. Tuve la suerte de ir varias veces ahí y es una maravilla. Lo que pasa es que el acceso no es tan fácil. En uno de ellos se encontró el señor de Zipán, que es la momia del gobernante más importante que se ha encontrado en territorio peruano. Ese está en Lima. Y en el Brujo se encontró la Dama de Cao, que esa se acaba de encontrar a principios de este siglo, ¿ok? Y que son las dos momias más importantes que ha encontrado, o las dos tumbas más importantes que se ha encontrado en Perú, correspondientes a la cultura moche. ¿Y por qué digo que es lo más importante? Porque arqueológicamente es lo más rico que han encontrado vasijas, momias y una infinidad de cosas que, por ejemplo, de la cultura inca no se ha encontrado porque los incas fueron abandonando ciudades hasta que perdieron fuerza ante los españoles. ¿Ok? Y lo siguiente, lógicamente, la joya de la corona, que es Machu Picchu, es parte del imperio inca, que se llama Tahuantinsuyo. ¿Okay? Ya lo van a oír, que se refieren mucho tanto en cuanto a la zona como a la cultura, como el Tahuantinsuyo. Y la cultura o el imperio inca se extendió básicamente por gran parte de Sudamérica, Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina y Colombia. ¿Ok? Ya lo que les decía, los incas son muy parecidos a todo lo que tiene a los aztecas en cuanto a su expansión y en cuanto a su desarrollo, y hasta físicamente podríamos decir que son parecidos, aunque los incas son un poco más finitos. El indígena peruano tiene facciones más finas que el azteca. ¿No? Para ellos la capital era la ciudad sagrada del Cusco, que literalmente es el ombligo del mundo para ellos. Y desarrollaron un sistema de agricultura muy interesante porque en la zona en la que se encuentra, que es toda clavada a la mitad de los Andes, es muy difícil cultivar y entonces empezaron a cultivar en andenes, que son la foto que tienen abajo a la izquierda. Agarraban las laderas de los cerros y cultivaban en andenes y así se van a encontrar muchísimos cerros cultivados así en todo lo que es el Valle Sagrado. ¿Ok? Cusco, que era la ciudad sagrada y que ahora, lógicamente, cuando llegaron los españoles y la conquistaron, igual que en la Ciudad de México, igual que en el centro de México, utilizaron hasta las mismas piedras para construir sus casas y sus edificios. Tenemos que hay muchos edificios que les van a permitir ver muros que vienen desde la parte, o sea, la historia inca y el resto de la construcción es española. ¿Ok? Hicieron no solamente agricultura, sino que muchísima ganadería camélica, lo que les decía, la llama y la alpaca principalmente. Sus templos más importantes son Sacsayhuamán, que está afuera de Cusco, a 2 kilómetros, y Coricancha, que está en Cusco y que una parte del templo se mantiene todavía, y la arriba tiene una construcción española. Entonces, si ustedes entran a Coricancha,
van a ver que no solo los muros de afuera, sino que se han rescatado algunos muros de adentro, lo que hace un edificio bien interesante. Como complejos en los cuales habitaron en Machu Picchu, en Ollantaytambo y en Pisac, que son todos parte del Valle Sagrado. Machu Picchu es impresionante por la locación que tiene, está, vamos a verlo más adelante, pero está en un cerro, hasta arriba de un cerro, lo que hizo que fuera de acceso imposible para los españoles, nunca los encontraron y tampoco destruyeron la ciudad porque fue abandonada antes de que, o sea, los españoles nunca llegaron ahí, fue abandonada y es parte del misterio inca, es cómo fue mudándose de ciudad hasta que desapareció como el imperio que era. ¿Ok? Entonces, básicamente, todo lo que es arqueológicamente, lo que vamos a encontrar del Tahuantinsuyo es como que la joya de la corona, por decirlo de alguna forma, en Perú. La gastronomía es una maravilla. Cuando yo regresé en 2003 de Perú, nadie me creía lo que yo les decía de la comida peruana. Es en realidad, es una cosa espectacular. Los peruanos, liderados por un gran chef que se llama Gastón Acurio, y lograron unirse todos los chefs jóvenes, compartir recetas, hacer una marca y exportar esa marca y venderla por todo el mundo. Y eso es lo que han logrado en los últimos 20 años, gracias al trabajo en equipo. Todo lo que es la gastronomía peruana sea reconocida ya como la mejor gastronomía del mundo. ¿Ok? Ellos fueron reconocidos como la capital gastronómica del mundo en los premios de Madrid Fusión 2006. Y desde el año 2012 hasta la fecha han sido nombrados por World Travel Awards como el principal destino culinario a nivel mundial. Llevan 8 años consecutivos siendo el principal destino culinario. La OEA a la gastronomía peruana la nombró como Patrimonio Cultural de las Américas en el año 2011. Tienen varios tipos de cocina, lógicamente, no sé, geográficamente la cocina cambia, aunque haya, por ejemplo, aunque haya, con nosotros no están los oaxaqueños o la de Chiapas, ¿no? También tenemos diferentes tipos de comida, ¿sí? No solamente geográficamente, sino por la forma en que se cocina. La cocina marina, que es la que se come, por supuesto, en toda la parte de la costa, va a tener sus diferentes variaciones y lo más recomendable para sus clientes es el chupe de camarones, que es una sopa muy espesa. Para los peruanos, camarones es lo que para nosotros en México los langostinos, es de río. Y los langostinos, que es para ellos de mar y para nosotros de río, pues está volteado. ¿Ok? El ceviche, por supuesto, ellos tienen muchísimas variedades de papa, de camote y de elote, ¿no? Entonces, eh, los van haciendo una combinación en toda la cocina marina, una combinación de cosas dulces como el camote con cosas muy ácidas como puede ser el pescado, limón, cebolla, etcétera, ¿no? Los choritos a la chalaca, que es lo que tienen arriba del lado izquierdo, que son básicamente mejillones con una especie de pico de gallo, pero muy peruano, ¿no? Menos dulce, que en todos lados se los ofrecen como entrada. Tienen también el tiradito, que es muy parecido al ceviche, el corte del pescado es diferente. Tienen la leche de tigre, que es el jugo que sobra de la preparación del ceviche. Eso es lo que te ofrecen como leche de tigre, es buenísimo para la cruda. Y una sopa que se llama parihuela. De la cocina criolla, ¿qué se ven ellos con criolla? Es mucho de la cocina de esclavos. En Perú había muchísimos esclavos. Van a encontrar una alta proporción de población negra en Perú. En toda la zona de Ica, que es la zona donde está Paracas, la cultura de Paracas, es eminentemente negra. Hay ciudades completitas en Perú que son de raza negra. Hubo muchísima esclavitud en Perú y muchísimos barcos de esclavos que se quedaron en el camino y se establecieron en Perú. Van a encontrar también una colonia enorme, enorme de japoneses, y eso ha influido un poco en su cocina marina, y una colonia enorme de China, que también ha ido creando una fusión de comida peruana que ha dado nacimiento a un estilo de comida que se llama chifla.
que no la vamos a ver específicamente, que la comen mucho los peruanos. Yo no le diría a sus clientes, oiga, vayan a comer un chifa, porque la verdad es que la comida peruana es espectacular. El lomo saltado así es. Pero se ha ido involucrando la cultura japonesa y la cultura china muchísimo en Perú. El puerto de Callao, que está pegadito a Lima, es el puerto más cercano a Asia en toda América. ¿Ok? Entonces, es por eso que tienen tantísima influencia y tantísima llegada de japoneses y de chinos. ¿Ok? Sale la comida criolla, que es la comida de pueblo, y se van a dar cuenta que este tipo de comida es la combinación de muchísimas cosas. Dice la historia peruana, o cuentan los peruanos, que la razón por la que existe esta comida es porque se daba la combinación de las sobras de los ricos. Entonces, si a los ricos les sobraba pollo, les sobraba carne, les sobraba arroz y les sobraba, los sirvientes hacían un plato de eso, y de ahí fueron haciendo los diferentes platos de la comida criolla. Los más famosos, ají de gallina, carapulca, tacu-tacu, el caucao, el lomo saltado, la causa limeña, los anticuchos, que si les gustan los hígados, es una cosa que dicen que es deliciosa, porque yo nunca probé de ella, pero probé muchísimos de pollo, el rocoto relleno, tamales, son cosas muy parecidas también a la cocina mexicana. La cocina andina, que es la que está lógicamente en toda la parte de los Andes, lo más recomendable es la pachamanca, el adobo arequipeño, papa a la huancaína y la ocopa. Muy importante, el adobo arequipeño viene de toda la zona de Arequipa. Arequipa es llamada la ciudad blanca y es la segunda ciudad en importancia de Perú. Hoy, Lima, Arequipa y Cusco son las mecas gastronómicas de Perú y de gran parte del mundo. En los tres lugares se han desarrollado una cantidad espectacular de restaurantes y hay gente que viaja a hacer turismo gastronómico específicamente a estas tres ciudades. ¿Ok? Arequipa es como la ciudad educada de Perú. ¿Sí? Si pudiéramos compararlo con dos ciudades, por ejemplo, en Estados Unidos, estaríamos hablando de que Nueva York y Lima, que es más cosmopolita, pero también menos educado, y podríamos comparar Arequipa con Boston, que son ciudades más de alcurnia, más educación, más tradición, ¿no? Y la comida de la selva, donde podrán recomendar a los clientes que coman timbuche, el ceviche de paiche, que el paiche es un pez de río, el salde de ají, con salsa de ají charapita, y el inchicapi. Muy importante, en Perú cocinan también con muchísimo chile. Los chiles allá se llaman ajís y hay de todas las variedades, desde poco picantes hasta muy, muy, muy picantes. Algo que no van a extrañar en Perú sus clientes es el chile. En cuanto a postres, alfajores, el chumbeque, la orumita, que es como una especie de tamal, los tamales, mazamorras moradas, que son creas de arroz de maíz morado, los picarones, que es lo que tienen aquí a la foto de las que son como donitas, que son una especie de donas de harina con miel, son una maravilla. El suspiro a la línea y el turrón de Doña Pepa. El turrón de Doña Pepa lo comen principalmente en el mes de septiembre para festejar fiestas patrias. No me pregunten por qué, nunca entendí por qué venden un turrón en septiembre. En refrescos, lo más común que van a encontrar y lo que deben de probar sí o sí estando en Perú se llama Inca Kola. La Inca Kola es el único refresco en el mundo que en un país vende más que la Coca. Llegó al punto de que la Coca-Cola compró a Inca Kola en Perú porque no podía competir con ellos. En Perú, literalmente, la Coca es para la Cuba. Todo mundo toma Inca Kola. ¿Ok? Y si van a Perú o van a ir sus clientes a Perú, díganles que no dejen de probar. No porque sea una maravilla de refresco, es muy rico, sino porque es el único refresco del mundo que ha vencido a Coca-Cola. Los peruanos son muy orgullosos de sus marcas. Tienen varias cosas que han desarrollado en Perú y que los peruanos sienten muy suyas, ¿sí? Y que las defienden muchísimo. Y una de esas cosas es la Inca Kola. La chicha morada, que viene de la fermentación y de un maíz morado, y la cremolada, que básicamente son jugos con hielo.
¿no? O sea, que son, ¿cómo se dice? Licuados con hielo y hacen estos jugos muy densos. En cuanto a licores, la cachina, la chicha de jora, el masato y el pisco. Lo que van a recomendar a ustedes es pisco, porque es un aguardiente hecho de 8 diferentes uvas, muy parecido al tequila, pero con más grados de alcohol. Y es mejor tomarlo en alguna clase de cóctel. Pero ojo, es bien traicionero. Cuando me refiero a recomiéndenle a su gente que vayan a probar el pisco, díganle que se tomen un pisco sour y que se tomen uno. No lo sientes y cuando te das cuenta en el segundo, yo he sacado a varias personas de mi casa en condiciones no muy agradables porque sienten que es un coctelito y es tremendamente traicionero. Así es un pisco sour, es una maravilla. ¿Ok? ¿Qué hay para ver en Lima? Ya entramos a Lima. Esta es una foto de Lima y fíjense cómo todo Lima es un acantilado. Esto que va abajo se llama la Costa Verde. La Costa Verde empieza casi en el Callao, que es en el puerto, que es la única zona de Lima. Bueno, no, hay dos zonas de Lima que están a nivel del mar. Y una de ellas es el puerto del Callao. Y ahí casi empieza, digo casi, pero ahí empieza la primera bajada a la Costa Verde, que va a recorrer todo Lima y va a salir hasta el Club Regatas, que está en el otro extremo y que es la otra parte que está a nivel del mar. Entonces, todo Lima, como verán, tiene un acantilado. Por ejemplo, yo vivía en estos edificios, o cerca de estos edificios, y tú vives en un segundo o tercer piso y tu vista al mar es 50 metros de altura. Es una cosa maravillosa. Pero tiene características muy extrañas. Como les decía, el mar es muy frío y viene el aire caliente del desierto y viene el agua fría en el mar y hace que todo Lima viva en una nube 9 meses al año, 8 meses y medio. La neblina en Lima es constante, salvo en el verano. Yo abría la ventana de mi departamento y literal se me metía la neblina adentro de la casa. O sea, vives con 100% de humedad constante, o sea, esa es la humedad que hay es 100%, y vives de que termina Semana Santa, más o menos del mes de abril a diciembre, principios de diciembre, en una nube. Y no llueve. No existe la lluvia en Perú. Ustedes se van a dar cuenta que es una ciudad muy sucia, en el sentido de que los edificios se ven sucios porque no llueve, ¿sí? Tienen una lluvia muy fina que se llama garúa, y cuando caen gotas que no son garúas, o sea, gotas, sin importar el tamaño de las gotas, los peruanos se paralizan, los limeños se paralizan y no saben qué hacer. Hay personas que dejan de llevar a sus hijos a la escuela porque caen 6 gotas del cielo, porque nunca llueve. Aun cuando vives inmerso en esta neblina con 100% de humedad 9 meses al año, no llueve. ¿Ok? Todo esto que ven verde, lo poco que se ve verde, es muy caro en Perú tener verde. Entonces han hecho muchísimos intentos por poner verde la Costa Verde, no sabemos en realidad por qué se llama así, muchísimos intentos, pero al final de cuentas lo árido siempre se lo acaba comiendo. Esta zona se llama Miraflores, que en cuanto a residencia, Miraflores, San Isidro y La Molina son lo mejorcito que tiene Lima, ¿ok? Y lo han tratado de poner muchísimas veces verde y al final de cuentas nunca han podido. Las playas, toda la playa es ganada al mar, ¿ok? En realidad el mar llega hasta la parte del acantilado, entonces todo lo que es la playa es ganado al mar. Son playas con muchísima piedra. No son playas, aunque en el verano veas llenas de gente porque tienen muchísima piedra. Lo que sí van a ver todo el año en Lima, a las 6 de la mañana y hasta las 8 de la mañana, es todo esto lleno de surfers. El surf es el deporte nacional en Perú. A donde quieran, donde vean, donde vayan, va a haber gente a las 6 de la mañana metida en el mar, esperando correr olas una hora y media antes de irse a trabajar. ¿Ok? Tienen muchísimo surf y también tienen muchísimo parapente. Todo el día ven gente en parapente en esta zona porque el aire o el viento que viene del mar y toda esa corriente de aire fría que viene del mar, cuando llega al acantilado se levanta y eso mantiene a los parapentes, pueden ir volando por todo este acantilado horas. Hay una carrera espectacular en
Sudamérica, que va por toda la costa de Parapentes. ¿Ok? Entonces, bueno, así es Lima, es lo que están viendo, es una foto panorámica de Lima. ¿Y qué hay que ver en Lima? En el centro, sin duda alguna, el Palacio del Arzobispo, el Palacio de Gobierno, la Plaza de Armas, que es lo que nosotros conocemos como Zócalo, la Parroquia del Sagrario y la Catedral de Lima. La Catedral de Lima, la verdad, es muy pequeña. Hay lugares más impresionantes, es muy pequeña, pero bueno, hay que irla a ver. Los peruanos siempre dicen que los planos de la Catedral de México se confundieron y se los intercambiaron y que por eso su catedral es más chiquita. El Palacio de la Unión, el Monasterio de Santo Domingo y la Basílica y Convento de San Francisco, que es donde van a encontrar las catacumbas, que no se lo pierdan, y la Basílica de la Veracruz, eso es en cuestión del centro. ¿Okay? Ya más, Lima más adentro, esto que están viendo en la foto se llama Larcomar, es un centro comercial que se construyó cuando yo estaba allá, a finales de 1990, y es hoy el centro de reunión de todo Lima. Está construida abajo de un parque, se llama el Parque Larco, que viene de una avenida que se llama Larco, y que fue todo un problema porque lo iban a quitar para construir un centro comercial y después del pleito los vecinos decidieron mantener el parque arriba y construir abajo del parque el centro comercial, que es así abierto porque todo tiene vista hacia el mar. Ahí es donde están, de este lado, donde está tapado por el rojo, está la zona de los bares y los antros. Todo esto son tiendas y del lado abajo que no se ve es la zona de restaurantes. Acá está enfrente, me parece que el Marriott es el hotel en el que se pueden quedar, que está cruzando la calle de la Plaza Larcomar. ¿Ok? La estación de los Desamparados, que es la estación del tren. El Museo del Banco Central de la Reserva. Ese museo es en donde está el señor Zipán. ¿Ok? Entonces, vale la pena que lo vayan a ver. El Jirón de la Unión, que está en el centro. Jirón para ellos es una especie, como decir, la avenida o el bulevar o la calle. ¿Sí? Y en el Jirón de la Unión, a ver si al final vemos una foto que tiene unos balcones muy característicos de las construcciones en Lima de la época de la conquista de los españoles. ¿Okay? La iglesia de Santa Rosa de Lima, para ellos Santa Rosa de Lima es pues la Virgen que más siguen. La Plaza de San Martín también es en el centro, el Museo Larcomar, que es esto, y como centros comerciales, Larcomar, como les decía, es básicamente de reunión, de fiesta, y el centro comercial Jockey Plaza, que en cuanto a si alguien quisiera hacer compras, la realidad es que las compras en Perú tampoco es algo que vayas a Perú a hacer compras, pero están todas las tiendas de las mejores marcas. ¿A dónde pueden ir a cenar o a comer en Lima? Astrid y Gastón, que es sin duda el mejor restaurante que existe en Lima. Hay una sucursal en Ciudad de México. Lo que es Astrid y Gastón y Central Barranco son restaurantes muy caros. Ajá. Entonces, si tienen clientes dispuestos a invertir dinero en la comida, definitivamente mi recomendación vendría por estos dos primeros, Astrid y Gastón y Central Barranco. Los que siguen van a tener diferentes niveles, son los restaurantes que están de moda. Lamentablemente la pandemia ha tenido muchísima repercusión, como en México, en todo el sector gastronómico. Han cerrado muchísimos restaurantes. Había un restaurante que era muy rico y muy tradicional en Perú, que estaba a 500 metros de mi casa, que se llamaba La Brujas de Cachiche, que era un restaurante muy rico, al que se llevaba mucho a los turistas, y que me dijeron mis amigos que acaba de cerrar definitivamente ya por la pandemia. Entonces, lógicamente, y como en cualquier lado del mundo, la economía está muy afectada. Ahorita Perú está cerrado, está en cuarentena. Empezó el 1 de febrero. Teóricamente le iban a levantar el día 14, pero ya avisaron que está cerrado 3 semanas más. Pero ha sido de los países en los que más contagios ha habido y más muertos ha habido en relación a los contagios en América. Para ellos la cuarentena no es gracia. Meten a la gente en sus casas y sacan al ejército a las calles. Pero es un país con una historia terrorista. Cuando yo llegué a vivir a Lima, había sido la toma de la embajada japonesa por Sendero Luminoso, que era el grupo terrorista en Perú. Eso fue en el mes de diciembre, en la fiesta de Navidad, y los liberaron en abril, ¿sí? Y fue toda una operación militar la liberación, y los peruanos están
muy acostumbrados a lidiar con este tipo de cosas, así que para ellos el toque de queda es toque de queda. La gente no sale a la calle, sale a la calle, se va a la cárcel. O sea, es así de fácil. Y el ejército está patrullando en las calles. Entonces, así es la cuarentena ya. Ahorita no hay viajes a Perú, está cerrado otras 3 semanas. Entonces, habrá que ver si van a vender a sus clientes, habrá que ver e informarse bien cómo está la situación antes de que lo hagan. ¿Ok? Restaurantes La Mar, Jerónimos, Pescados Capitales, La Canchita, que también es de Gastón Mercurio, que como les digo es para mucha gente uno de los chefs más importantes del mundo. El Rafael, que es de otro chef muy importante de Perú, que se llama Rafael Osterling. El Osaka tienen muchísima comida de fusión, los peruanos tienen muchísima comida de fusión. Llega una cultura nueva y aprovechan mucho para hacer fusión de la cocina, entonces tienen comida Nikkei peruano-japonesa, el Osaka, y el Madame Toussaint, que es la chifa de Gastón Estudio, lo que les decía. La chifa es un tipo de comida que ha crecido muchísimo en Perú en los últimos 20 o 30 años. Tiene una gran influencia de comida china. Son platillos muy parecidos a la comida china, pero peruanizados. Es una cosa muy rica. Entonces, puede ser que sus clientes quieran hacer una parada en algún restaurante de comida china y la recomendación es el Madame Toussaint, que es de Gastón Albury. Otro de los restaurantes que ahora está de moda se llama Isolina, y los últimos dos son bares, bares tradicionales, el Ayahuasca y la Calesa. La Calesa es famosísimo desde hace 30 o 40 años por sus piscos aguas. Entonces, si van a recomendarle a un que vaya a probar en la noche un pisco, que se vaya a la Calesa, que está en San Isidro, es una zona buena. No sé cómo esté ahora la parte del vandalismo en Perú, ya se empezaba a ver antes de la pandemia, entonces, como en cualquier lugar del mundo, pero es una zona buena y es un buen lugar para ir a probar un pisco sour. Vuelvo a lo mismo, y más siendo a la Calesa, solamente una, ¿ok? Con eso terminamos Lima. Para mí Lima es, aunque tiene muchísima comida, es un lugar que tiene muy poco para conocer. ¿Ok? No es una ciudad como Ciudad de México en la que te puedas ir y recorrer el centro en muchos días y que tengas muchísimos museos y que tengas muchas cosas que hacer. En Ciudad de México te puedes pasar muchos días, en París te puedes pasar muchos días, ¿no? En Lima no. Lima es como una ciudad de llegada y de salida. Si el cliente llega ahí, vamos a ponerlo en días de la semana, un lunes, llegará en la madrugada, los vuelos de México generalmente son en la noche a Lima. Llegas en la mañana y puedes disfrutar el día en Lima y al día siguiente subirse a Cusco, o sea, por ejemplo, ¿no? Y usarlo como de lugar de parada y aprovechar para comer y conocer el centro y algunos lugares, pero básicamente la maravilla de Perú está en diferentes lugares, ¿ok? El lugar más cercano a Perú es toda la zona de Paracas. Paracas es una reserva nacional, ¿ok? Está más o menos a 2 horas o 2 horas y media de distancia en coche de Lima, por la Panamericana Sur, es hacia el sur de la ciudad. Y el cliente tendría que manejar camino a Ica, va a pasar Ica y después de eso está la Reserva Nacional de Paracas. La Reserva Nacional de Paracas es un desierto, ¿ok? Pero hay muchísimas cosas que hacer en el desierto. Hay recorridos a las Islas Ballesta, ¿sí? Y San Guayán, que es una zona que eran grandes zonas de muy alta producción de guano, que fue durante muchísimos años la base de la economía de Perú. Vendían muchísimo guano a todo el mundo. Y estas dos islas eran muy importantes para la producción de guano, pero hoy tienen una fauna impresionante. Hay pingüinos, hay leones marinos, hay una gran cantidad de aves. Entonces es un lugar, el paseo en la ranchita es muy bonito. Les toma más o menos unas 2 o 3 horas, no son visitas muy largas. Entonces, si alguien va para acá, lo que tiene que hacer es primero ir a conocer las islas, y ese mismo paseo los va a llevar a conocer la catedral y el candelabro, que son, el candelabro es este que ven ustedes en la tercera foto, y eso lleva ahí puesto desde que Pizarro le estaba dando la vuelta al mundo y desde que llegó a Perú. ¿Ok? Y es lo que les digo de las características de la arena de la zona. Eso no es una construcción, no está marcado con piedras, es simplemente una hendidura en el piso del desierto o en el suelo
del desierto en la zona de Paracas. Esta característica que tiene la tierra en esa zona haga que todo eso se quede marcado. ¿Ok? La catedral es una piedra que está en el agua, también se los van a llevar a ver en este mismo paseo de las islas. El viaje más que no se pueden perder sus clientes, están en Paracas, y que para eso van. Puede el cliente volar en avioneta desde Perú, ir a ver las líneas de Nazca y regresar desde Lima y regresar a Lima. Mi recomendación es que se vayan en coche a Paracas para que puedan ir a todas las islas y el recorrido de la reserva natural y que ahí tomen una avioneta para ver las líneas. Es uno de los lugares más impresionantes en los que yo he estado en mi vida. Uno no se imagina lo que ves desde el cielo, porque a la altura de la tierra no lo ves. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. Esto no es un muro, esto es una hendidura en la tierra. Y es una hendidura de 30 centímetros o 35 centímetros, no más. Si tú estás al nivel, no las ves aunque estés parado al lado de ellas. No las distingues. Tienen en la carretera unos miradores que son como unos, hagan de cuentas donde están los tinacos de agua, pero sin el tinaco hasta arriba, en donde la gente se puede parar en la carretera a ver las líneas o lo que alcances a ver desde 10 metros de altura o por ahí. Entonces, la única forma de apreciar las líneas de Nazca es en avioneta. No sé la distancia, Betsa, pero son como 2 horas y media en coche. Si es para quedarte a dormir. Hay hoteles en Paracas en los que llegas, o sea, tú manejas, tal vez comas cenica o desayunas cenica, te sigues a Paracas, das tu paseo a las islas, al día siguiente vuelas en la avioneta y te regresas. O sea, es un paseo de una noche. ¿Ok? Pero de verdad, recomiéndele a sus clientes, no se lo pueden perder. Es una cosa espectacular. Son, me parece que 13 figuras como estas, cosas que están hechas desde hace 2000 años, o sea, sí, más, 2700 años, estamos hablando de que la cultura de Paracas apareció en los 700 antes de Cristo. Hay, por supuesto, muchísimas personas que dicen que fueron hechas por extraterrestres, porque la única forma de ver el resultado final es desde arriba. Pero además de estas figuras que hay una que es un mono, hay una que es una araña, hay uno que es un astronauta, en fin, además de las 13 figuras, son kilómetros y kilómetros y kilómetros de figuras geométricas. ¿Sí? O sea, no solamente están las figuras de los animales, sino que además hay figuras que han kilómetros cuadrados. Es de verdad impresionante, es algo que no se pueden perder cuando vayan a Perú. Y además está a 2 horas de Lima. O sea, muchísima gente no lo ve, pero Nazca es impresionante. Igual de impresionante que cuando llegas y ves Machu Picchu la primera vez. ¿Ok? Estamos hablando, al final vamos a hablar más o menos de días para ir a Perú y qué es lo que pueden hacer en esos días dependiendo de lo que sus clientes quieran hacer. ¿Ok? Vamos a entrar a Cusco y Machu Picchu, como les decía, es como la joya de la corona. Es lo que más vale la pena ir a ver por el conjunto de cosas que merece este viaje. ¿Ok? Así como Paracas es un viaje que sales en la mañana un día y regresas en la tarde del día siguiente, Cusco es un viaje de 4 o 5 días al menos. ¿Ok? Generalmente los tours que te venden son de 4 días, quedan un poco apretados, pero si su cliente va a ir en tour, bueno, pues no lo tomará así, pero si su cliente va por su lado, yo le daría, ahorita lo vamos a ver por qué, 5 días. ¿Ok? Cusco, como les dijimos, era la capital del sagrada de los incas. Es la ciudad en donde estaba todo el poder en la época de mayor auge del imperio. Machu Picchu es una ciudad en la que se escondieron, es una ciudad retirada, es una ciudad en la que ya los incas estaban huyendo e iban escondidos, ¿sí? Entonces, en realidad, la zona o la ciudad que fue más impresionante en su momento y en donde más poder hubo, porque fue cuando en la época del auge del imperio, fue Cusco, ¿ok? Cusco hoy no solamente es una ciudad con muchísima arqueología, es una ciudad también con
excelente gastronomía, por lo que me dicen mis amigos. Ahora, cuando yo fui, yo he ido 3, 4 veces a Cusco, había muchísima fiesta y había excelente comida, ¿sí? Había muchísima comida. Hoy me dicen mis amigos que es la capital o una de las mecas de comida, que se han abierto unos restaurantes también espectaculares para ir a comer en Cusco, porque están haciendo pues todo en conjunto, ¿no? El vuelo desde Lima toma más o menos 1 hora 20 minutos. Todos los vuelos de Lima a Cusco salen muy temprano por las características del aeropuerto de Cusco. Es muy difícil aterrizar ya a partir de mediodía por las corrientes de aire y porque el aeropuerto básicamente la pista acaba en un acantilado, entonces necesitan forzosamente ciertas condiciones para poder volar, ¿ok? Tomen muchísimo en cuenta la altura, ¿sí? Inclusive la gente que va de Ciudad de México tiene problemas con la altura de Cusco. Cusco está a 3.400 metros sobre el nivel del mar. No es una broma. La Ciudad de México está a 2.400 metros. Y si alguno de ustedes ha ido a Ciudad de México y no es de Ciudad de México y llega, se dará cuenta que le falta el aire, que puede ser que le da la cabeza. Llegar a Cusco y no descansar y no tomarte un mate de coca es la muerte para tu viaje, es echarte a perder el viaje. Te da una cosa que los peruanos le dicen soroche, que es el mal de altura, y no hay forma que te lo quites el resto del viaje. Te va a doler la cabeza mucho o poquito durante varios días, ¿ok? Entonces, lo que recomiendo, inclusive a la gente que va de Ciudad de México, es que llegando a su vuelo, se vayan a su hotel, se tomen su mate de coca, ajá, así es, el té o mate de coca, y se vayan a dormir un rato, a dormir, a descansar, a acostar. Que no lo tomen como tiempo perdido, porque el cliente podrá decirles, es que no puede ser que yo vaya hasta allá y me vaya a ir a dormir. Y les voy a poner ejemplo. La primera vez que yo fui a Cusco, yo llegué a vivir a Lima en abril y llegó una amiga a visitarme un mes después, un mes y medio, nos fuimos a Cusco, y ella iba de Ciudad de México y bien machita dijo, yo vengo a México, a mí esto no me afecta, y no se le quitó el dolor en todo el viaje. Y eso ha pasado, es lo que en México le decimos cuando te vas a Acapulco, el chilangazo. El que te echas al sol y te quemas el primer día y no puedes volver a salir al sol, ese es exactamente lo mismo que les va a pasar si llegan a Lima y no se toman su mate de coca y no descansan. ¿Ok? El soroche es una cosa espantosa, por lo que me dicen. Entonces yo les recomendaría llegar a Cusco el primer día, descansar 2, 3 horas. En el hotel les van a dar todas las indicaciones. En todos los hoteles los reciben con su mate de coca. Y les dicen, váyanse a acostar. Por supuesto que habrá clientes que no les hagan caso, pero ustedes ya se los advirtieron. ¿Ok? Y ese día en la tarde que hagan una caminata por el Cusco. El Cusco hay muchísimas cosas para conocer. En la primera foto de arriba los van a llevar, si toman un tour caminando en Cusco, los van a llevar, si no, que se compren un planito y lo vayan a hacer. Esta se llama la piedra de los 12 ángulos, porque tiene 12 ángulos en los cortes, y es parte de un muro de una de las construcciones que se mantienen los muros y que arriba echaron las construcciones peruanas. Este y este son lo mismo, este es por fuera y este es por dentro. Este es el templo que les decía que es, después de Sacsayhuamán, uno de los más importantes que tiene o sea, todo el desarrollo inca. Mantuvieron algunas partes de los muros, tanto por fuera como por dentro, y el resto de la construcción la hicieron español. Entonces, ustedes entran hoy a esta construcción y se van a encontrar así los muros. Las puertas incas tenían una característica muy peculiar, se iban abriendo hacia abajo, me parece que se llama trapecio, ¿no? Se iban abriendo hacia abajo, en la parte de la base son muchísimo más anchas que en la parte de arriba. Y lo otro que van a encontrar, disculpen la calidad de la foto, no me di cuenta que se veía así a la hora de abrirla, pero esa es una panorámica de Cusco vista desde Sacsayhuamán, que como les digo está arriba de Cusco a un par de kilómetros. ¿Ok? La gastronomía en Cusco, ¿cuáles son los restaurantes hoy que se han desarrollado y que son nuevos en Cusco? Está el yacú, que es comida peruana, el orgánica, la rúcula, el incazuela, mamajama, y de bares pueden ir al Enigo Bar y a la República del Pisco. ¿Ok? Esos son los bares y restaurantes que ahorita están de moda y que pueden recomendar a sus clientes. ¿Ok?
¿Qué hay que ver alrededor del Cusco? El Cusco está rodeado, o es parte de, en realidad, es de Machu Picchu, Cusco y todo eso, es parte del Valle Sagrado de los Incas, que es donde se desarrolló el Tahuantinsuyo. ¿Ok? Entonces, tienen, perdón, lo más cercano para ver, que pueden ir inclusive el mismo día que llegan, o pueden ir solos, o pueden ir como parte de un tour, es Sacsayhuamán. Son las ruinas que están inmediatamente saliendo de Cusco, les costará 30 soles el taxi, que son pues, unos 10 o unos 13 dólares, y en 20 minutos están en Sacsayhuamán. Nosotros nos regresamos 2 o 3 veces caminando desde Sacsayhuamán, porque es pura bajada, caminando, y entonces se puede ir metiendo a cualquier restaurante que quieran. Sacsayhuamán era una fortaleza ceremonial inca muy importante, se construyó entre los siglos XV y XVI, y es considerada la mayor obra arquitectónica de los incas durante su época. La importancia que tiene, está a 3.700 metros sobre el nivel del mar, y eso es lo que se les habló, todas las alturas que vamos a manejar en toda la zona de los Andes. Lo más bajito, que es Machu Picchu, está a la misma altura que la Ciudad de México. ¿Ok? El Valle Sagrado, que es todo lo que está cercano. Hay tours que compras ahí mismo en Cusco, o lo pueden vender ustedes a sus clientes desde acá seguramente. Tours que se van todo el día al Valle Sagrado. Es un viaje que incluye generalmente Sacsayhuamán, termina en Sacsayhuamán y ahí bajas caminando. Y es un tour de todo el día. Salen tempranito en la mañana. Sí, Catherine tenía una hora que arrancamos, pero no te preocupes, va a quedar grabado. Bueno, les decía, está tempranito en la mañana, sale y recorre varias ciudades en el Valle Sagrado de los Incas, bueno, lógicamente como todo está localizado en los Andes peruanos, y los poblados más importantes que van a encontrar son Chinchero, Pisac. Pisac tiene una iglesia hasta arriba del pueblo y tiene un mercado de trueque artesanal muy padre. Me parece, si no me falla la memoria, se pone los martes. Entonces, si tienen la suerte de poderlo organizar, averigüen bien qué día es, y si pueden organizar el viaje de sus clientes a Cusco, que incluye el día del mercado, háganlo. Yo fui a Pisac, les digo, 2 o 3 veces, y solamente una vez coincidí con el mercado, y el pueblo cambia completamente. ¿Ok? El movimiento en el pueblo, lo que van a ver sus clientes, las artesanías, todos los incas, o bueno, los quechuas van y se sientan ahí, y a hacer trueque de lo que producen, es impresionante. ¿Ok? Van a conocer también Urubamba. Urubamba también es el río que atraviesa todo el Valle Sagrado y que llega hasta Machu Picchu y más allá. Y Ollantaytambo, que es una zona agrícola que tenía una gran cantidad de andenes donde cultivaban, y tiene unos silos para guardar el maíz. También en muchos lugares van a ser paradas en casas en Ollantaytambo, van a entrar a casas de gente que pues, a cambio de una propina los deja conocer cómo viven ahí, y se van a dar cuenta que en las casas, como ratas, están los cuis. ¿Ok? Los cuis es muy parecido al conejo, y es tal vez la base de la alimentación en toda la zona de los Andes peruanos, en toda la zona del Tahuantinsuyo, es el cuy. Hay cuy cocinado en todo tipo de formas. ¿Ok? Van a comer cuy por todos lados. Pruébenlo, el rico sabe como apoyo. ¿Ok? El Valle Sagrado de los Incas va desde los 2.000 hasta los 2.800 metros. Entonces, lo que les digo, van a encontrar muchísima altura. Ya tómenselo con calma, que tomen su mate de coca, que además es muy bueno, que descansen, porque los que no estamos acostumbrados a la altura, la verdad es que son viajes bien complicados. Todo el Valle Sagrado de los Incas fue nombrado Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2006. ¿Ok? Entonces, esos son los lugares que los van a llevar a conocer. Son tours armados, por supuesto que recomiendo que tomen el tour al Valle Sagrado y no que se lo avienten solitos, salvo que tengan clientes que son muy aventureros, y entonces el viaje es completamente diferente, porque es un viaje, te puedes ir un mes a Perú y caminar por muchísimas de estas zonas y tomar transportes públicos por muchísimas de estas zonas, y la verdad es que vas a conocer muchísimo, porque tiene lugares impresionantes todo Perú. En donde estés en Perú vas a encontrar lugares impresionantes.
¿ok? Machu Picchu, por supuesto que es el lugar más conocido, es un lugar impresionante, o sea, de verdad, impresionante. Yo nunca me he sentido tan impresionado cuando llegas a un lugar, cuando lo ves, cuando lo conoces. Además, yo tuve la suerte, que se los voy a recomendar, de llegar caminando. Me hice el camino de Inca la primera vez que fui. Entras a Machu Picchu al amanecer, desde acá arriba, desde donde estamos ahorita, y entras con el amanecer, todo esto nublado, el sol saliendo, empiezas a ver cómo sale el sol por todo Machu Picchu. Entonces, de verdad, es un recorrido el camino al Inca, que si lo pueden hacer sus clientes, vale la pena que lo hagan, ¿ok? Pero aún cuando llegas en tren y llegas, subes en el camioncito, sigue siendo impresionante cómo se te va apareciendo Machu Picchu a la vista. Este cerro de enfrente, el que está al fondo, se llama el Huayna Picchu, que quiere decir cerro joven, y Machu Picchu quiere decir cerro viejo, que es donde está localizada la ciudad, ¿ok? Como les decía, Machu Picchu es una ciudad que fue abandonada y por eso quedó tan completa. Nunca la encontraron los españoles, tampoco no se sabe cuánto tiempo vivieron ahí los incas, no se sabe qué tanta importancia tenía para la cultura o qué, no saben nada de Machu Picchu, esa es la realidad. Saben que fue después del auge del imperio, saben ya después cuando estaban los españoles que estaban viviendo, no saben o tienen idea tal vez de cuánto tiempo vivieron ahí y todo eso, pero no fue una ciudad importante desde el punto de vista del imperio, pero sí es arqueológicamente lo mejor que existe. Es de verdad impresionante, es una cosa que no te puedes perder en tu vida. O sea, yo siempre he dicho, el problema en México es que ir a Sudamérica te cuesta lo mismo que ir a Europa. Y moverte en Sudamérica es mucho más caro y es mucho más tardado, las distancias son mayores, pero hay lugares impresionantes en Sudamérica y uno de los lugares que no te puedes perder en tu vida es ir a este lugar, ¿ok? Machu Picchu fue nombrado santuario histórico, o su nombre es conocido como el santuario histórico de Machu Picchu. Está ubicado a 80 kilómetros al noroeste de Cusco y está a 2.430 metros sobre el nivel del mar. Como se darán cuenta, es exactamente la misma altura que tiene la Ciudad de México. México está a 2.492 el centro y Machu Picchu está a 2.430 y son 1.000 metros menos de altura que Cusco, ¿ok? Fue nombrado Santuario Histórico Peruano desde 1981. En el año de 1983 la UNESCO lo nombró como Patrimonio de la Humanidad. En el año de 1976 comenzaron los trabajos de reconstrucción o restauración que en realidad se han avanzado hasta el 30%. A diferencia de muchas cosas que se encuentran en México, Perú es un país con menos fondos, su economía es mucho más pequeña y el dinero que tienen para restaurar todo este tipo de sitios arqueológicos no es mucho. Y por lo tanto van a encontrar muchísimos de estos sitios arqueológicos como los encontraron, con pocas restauraciones, pero eso tal vez, yo sé que es precioso llegar y ver una pirámide terminada y no tener que imaginarte, ¿verdad? Pero Machu Picchu está tan bien conservado que podrían no restaurarlo y seguirías entendiendo perfectamente qué es y en dónde están las cosas, ¿ok? Fue nombrado en 2007 una de las nuevas 7 maravillas del mundo y es reconocido a nivel mundial como una obra de arquitectura y de ingeniería, desde el punto también del traslado de las piedras que no son piedras del lugar, ¿ok? No es que levantes una piedra en el cerro y sea la misma piedra con la que se construyeron algunas de las cosas que están en Machu Picchu. Ahorita que les diga cómo llegar, se van a dar cuenta lo difícil que debe haber sido para estas personas entrar o construir ahí, ¿ok? ¿Cómo van a llegar a Machu Picchu? Van a llegar en tren hasta Aguascalientes. ¿De dónde salen los trenes? Desde Cusco, desde Pocoyo, desde Ollantaytambo. La mayoría de ellos va a ser desde Ollantaytambo. Cuando yo estuve allá, el tren salía de Cusco y ahí empezaba la maravilla del viaje. El tren era un tren que tenía tanto el sistema de Hígado de las Viegas como un sistema que se llama de oruga, que lo va jalando una cadena. Y es así porque Cusco es como un cazón, es como una olla.
y entonces la estación de trenes está a la mitad de la ciudad. Y entonces sale el tren de la ciudad, pero para subir esa montaña, las vías van como sube, hagan de cuenta, unas 100 metros, después regresa 100 metros para arriba y 100 metros. Entonces lo va jalando una cadena y te tardabas 1 hora de salir de Cusco. Es un sistema muy, muy extraño porque no había ningún sistema que pudiera subirlo todo de jalón. Entonces lo van subiendo como que en plataformas. ¿Ok? Por lo que me dicen, el tren desde Cusco hubo hace algunos años, hace unos 10 años, hubo unas lluvias muy fuertes en la zona y se llevaron gran parte de la vía de los trenes que iban hacia Machu Picchu y aparentemente, por lo que me dicen mis amigos, esa parte de la subida del tren de lugar ya no existe, pero no podría yo asegurárselos porque no pude encontrar información de eso. Algo muy importante en Perú, que lo tomen en cuenta en sus calendarios, es que tienen que checar si hay ese año fenómeno del Niño o no. El fenómeno del Niño es un cambio en la temperatura de la corriente de agua que llega a Perú y afecta a básicamente todo el mundo. Hay lluvias donde no debe haber y hay sequías donde no debe haber. ¿Ok? En Estados Unidos, cuando hay fenómeno del Niño en Perú, en Estados Unidos dicen la niña y hay unas lluvias impresionantes. El clima cambia completamente y se da generalmente cada 7 años. Para que me entiendan del cambio de clima en Lima, cuando yo llegué a vivir a Lima, nuestro verano era de 35, 36 grados con 100% humedad, sensación térmica 50 grados, y nunca viví una cosa parecida allá porque la diferencia de grados era de 17 o 18 grados en promedio con el siguiente verano. O sea, las lluvias se llevan cerros completos, es una cosa que hay que cuidarse. Entonces, asegúrense que cuando estén vendiendo un viaje a Perú no haya fenómeno del Niño porque no van a poder hacer nada a sus clientes. ¿Ok? Entonces, la llegada es en tren. Yo llegué en helicóptero una vez porque antes vendían helicópteros, pero ya no pude encontrar nadie que vendiera helicóptero. Era muchísimo más caro, pero estabas ahí en 20 minutos. ¿Ok? Y la otra forma de llegar es en el Camino del Inca. El Camino del Inca no es que lo camines desde Cusco. Lo tomas el tren y te bajas dependiendo del número de días que vaya a ser tu recorrido. Te bajas por lo general en el kilómetro 82, ¿ok? Y desde ahí caminas. Entonces hay recorridos de 2 días que bajas más adelante o de 4 días que bajas más atrás. No se preocupen por la cargada. Hay gente que se lleva, o sea, en el momento en que ustedes se bajan del tren y llegan a su tour, hay una persona que les agarra su mochila, su backpack, y sale corriendo. No los vuelven a ver hasta la noche que llegan ustedes a su campamento, les tienen comida preparada, las camas hechas, está muy bien hecho, y ustedes echan pues, más o menos 80 kilómetros caminando en 4 días o 3 días. ¿Sí? Son en 3 días, porque el cuarto día es cuando amaneces en Perú. La última noche llegas básicamente afuera de Machu Picchu, no ves nada, por supuesto, y estás a 100 metros y no se ve absolutamente nada. Te despiertan tempranito en la mañana y te vas caminando y entras por arriba de Machu Picchu y de verdad, como les digo, es una de las vistas más impresionantes que van a poder tener de ese lugar. Entonces, para la gente que tiene tiempo, para los clientes que tienen tiempo y son un poquito más aventureros, que hagan el hiking en el Camino del Inca, no necesitan ni tener experiencia, ni tener condición, vas muy lento, avanzas muy pocos kilómetros al día, 20, 25 kilómetros, vas en parte sobre la vía, en parte vas subiendo, pero si se ponen a pensar que en Cusco hay 3.400 metros y en Machu Picchu hay 2.400, pues se dan cuenta que va de bajada. ¿Ok? Entonces no es un trayecto complicado, lo puede hacer cualquiera y está perfectamente organizado. ¿Ok? El mejor temporada para viajar a Machu Picchu o para viajar a Cusco es del mes de mayo al mes de noviembre. Lamentablemente, la mejor temporada para ir a Lima es en el verano de allá, que es en el mes de diciembre, enero y febrero. ¿Ok? Porque no van a estar en esta capa, en esta neblina que les digo que se vive en Lima. Entonces, lamentablemente, si van en el verano a Lima, ya por ejemplo para febrero no hay ni siquiera tren y no hay Camino del Inca y no hay nada. Machu Picchu está prácticamente cerrado en febrero por las lluvias. En enero también hay muchísimas lluvias. Las lluvias empiezan a finales de noviembre, llueve en diciembre, llueve enero, llueve febrero y está lloviendo parte de marzo.
¿ok? Pero todavía en noviembre, diciembre y parte de enero hay viajes y en marzo se reanudan, pero febrero está completamente cerrado, absolutamente todo, ¿ok? Entonces, para que sepan, la mejor época para viajar, como les digo, a toda la parte del Valle Sagrado es de los meses de mayo a noviembre, ¿ok? Entonces, dependiendo del tiempo que tenga su cliente, el viaje a Cusco es de 4 o 5 días. Les digo, el primer día es para llegar a Cusco, descansar, conocer Cusco. El segundo día pueden tomar el Valle Sagrado, el tour del Valle Sagrado. Y el tercer día se pueden ir a Machu Picchu, ¿sí? Está la opción de irse y regresar el mismo día. En alguna de las veces me fui así. Y es un viaje muy padre, cansado, pero puedes ir y regresar el mismo día. Más o menos el trayecto, si haces eso, te tomará unas 2 horas y media desde tu hotel hasta Machu Picchu, más la subida, que es más o menos unos 40 minutos o 30 minutos en el camioncito. Entonces estarás unas 3 horas. Si sales a las 6 de la mañana, estás llegando a Machu Picchu a las 9, 9 y media. Le dedicas todo el día y agarras el regreso para el último tren que debe ser a las 4 o 5 de la tarde, más o menos. Entonces, y te regresas. Lo puedes hacer, pero también puedes quedarte en cualquiera de los lugares. Te puedes quedar en Aguascalientes, el tren llega a Aguascalientes, que es el pueblo que está en las faldas del cerro. Hay hotelitos, hostalitos muy económicos, otros pues muy bonitos, pero es un pueblo. Literalmente es un pueblo, o era un pueblo hace 20 años, hay muchas opciones para dormir, pero es un pueblo, ¿ok? Y el cliente se puede quedar ahí y puede disfrutar otra vez Machu Picchu al día siguiente. ¿Cómo subes de Aguascalientes a Machu Picchu? En peceros. Vas en pues sí, en unos microbuses y es nuevamente este camino que sube 50 metros, dan vuelta en U, sube 50 metros, dan vuelta en U, sube 50 metros, y por eso es muy tardado. No es que sea tanto el recorrido, sino que tienen que subir 300 o 400 metros en básicamente un muro, o sea, está a 90 grados, ¿sí? O pues estará a 70. Entonces la subida es muy complicada, la subida caminando es imposible, ¿no? Se van a hacer pedazos gigantes que tomen el camioncito y generalmente se van subiendo los niños, hay unos niños del lugar que suben y gritan y bajan y de repente se te vuelven a subir y entonces es parte del espectáculo, ¿no? Ese camioncito cuesta me parece que $12 y te sube a Machu Picchu y estás ahí todo el día y de bajada pues otra vez al camioncito, al tren y vámonos para Ollantaytambo, que es desde donde generalmente salen. Pocoy está un poco más cerca de Cusco, aparentemente hay una parada en Pocoy, y les digo que si bien dice que hay salidas de Cusco, yo no lo encontré, ¿ok? No te preocupes, Jorge, gracias. Y entonces decía que puede estar el primer día en Cusco, el segundo día en el Valle Sagrado, dedicar el tercer día completito a Machu Picchu, amanecer en Machu Picchu, si quieren volver a subir, agarrar el tren de regreso y disfrutar la tarde en Cusco nuevamente y el quinto día ya volar de regreso a Lima, ¿ok? Entonces eso más o menos es lo que pueden hacer para darle una noche a Machu Picchu y que no sea tan cansado el viaje. ¿Okay? Bueno, esto es lo que le decía, donde dormir, en Aguascalientes. Y el otro lugar para dormir, hay un hotel arriba, es un Belmont, como saben, Belmont es completamente lujo. Tiene esta vista de Machu Picchu prácticamente. Entonces, pues, si su cliente, bueno, si es un cliente con dinero y le quiere invertir, el Belmont es una excelente opción para que se quede. Está arriba, sí, así es. No exactamente esta vista, pero sí, más lejana, pero sí está arriba de la montaña. Okay. Por supuesto, yo no me quedé en el Belmont, pero ahí está. El último lugar que podemos recomendar, y este solamente lo recomiendo si su cliente tiene tiempo. También es un viaje impresionante. El Amazonas nace en Perú. El río Amazonas nace en Perú y parte del Amazon, de la selva, está en Perú. O sea, generalmente pensamos más en Manaos y en toda la zona de Brasil porque pues, es un país con mucho más promoción turística, pero el río Amazonas y la selva del Amazonas, pues el río empieza ahí y gran parte de la selva está en Perú. Lógicamente la mayor parte de la selva pues está en Brasil y parte en Colombia, ¿no? Pero gran parte, ¿no? El río
Amazonas empieza en Perú y empieza en la ciudad de Iquitos, por ahí, ¿ok? El río nace de la confluencia de los ríos Marañón y Ucayali, y eso está pegadito a la ciudad de Iquitos. Si un cliente quiere ir a la Amazonía peruana, vuela a Iquitos, vuelo de otra hora y media o un par de horas desde Lima. Iquitos como ciudad no tiene mucho. Volvemos como el punto de embarque para que el día siguiente o ese día en la tarde salgas en algún paquete o con algo a alguno de los hoteles. Hay muchísimos hoteles ecológicos a la mitad del Amazonas y la verdad es que es un viaje que yo recomiendo muchísimo. Yo no he ido en crucero, tengo amigos que lo han hecho en crucero, sobre todo en la parte de Brasil, y dicen que es espectacular. El viaje que hice yo a la Amazonía peruana, a mí me encantó. Volé a Iquitos, reservamos en un hostal ecológico que nos durmió en 3 diferentes hostales, nos iba moviendo del lugar. Y eso lo que hace es que te vas en pan, en unas lanchitas, por el río donde nace, y es impresionante desde donde ves la diferencia de color cuando se juntan los dos ríos y se vuelve el Amazonas, y el Amazonas se vuelve un río más café. Y está lleno de estos animales, o bueno, no lleno, porque han ido desapareciendo, porque aparentemente como comida son muy buenos, son delfines rosados, son delfines de río. Hay varias cascadas también en algunas zonas del Amazonas, pero bueno, van a ir en una lancha en el cauce principal del Amazonas, y estos hoteles ecológicos por lo generalmente están en pequeñas afluentes, ¿no? Entonces entran a un afluente, duermen una noche, salen de ahí, hacen otro recorrido y duermen el otro día, y son albergues ecológicos construidos, las construcciones, por supuesto, para evitar las inundaciones en época de lluvias, pues están sobre pilotes, unos 3 o 4 metros de pilotes, te mueves entre tu cuarto y el restaurante y todo eso, te vas moviendo por puentes, y son construcciones en las que la mayor parte son de mosquiteros, ¿no? Para que tú puedas sentirte integrado a toda la parte de la selva en la noche, es muy seguro, no se preocupen. Entonces, si alguno de sus clientes va un par de semanas a Perú, por ejemplo, yo sí recomendaría que le buscaran algún viaje a toda la parte de la Amazonía, ¿ok? También, como le digo, pueden tomar cruceros, pero eso es principalmente en la zona de Brasil, aunque hay un par de líneas de crucero que salen de Iquitos y lo pueden hacer también en crucero. Recomendaciones para viaje al Amazonas: botas de hiking, 2, o una muda, o sea, que lleven además unos tenis y demás. Tenis, entre comillas, porque hay unas hormigas enormes que se te clavan en los tenis, unas cosas impresionantes, pero sobre todo, no le dejen de recomendar al cliente que lleve, ¿cómo se llaman? De los mosquitos, ¿no? La loción para mosquitos. No puedes ir al Amazonas y no llevar protección para mosquitos. Imposible, ¿ok? Van a regresar comidos por los animales. Pero de verdad que si el cliente tiene 3 o 4 días para irse al Amazonas, es otro viaje que no va a olvidar. Caminar en la selva, ver cómo los monos van brincando. A mí no me tocó, pero a unos amigos les tocó una anaconda que se acaba de, o alguna clase de serpiente que se acaba de meter un caimán, ¿no? Y por supuesto la cazaron porque no se podía mover porque traía un caimán completito adentro. Repelente, gracias, Betsa. Entonces, a mí no me tocó eso, pero me tocaron muchísimos tipos de animales, muchísimas cosas impresionantes. Nadamos en el Amazonas. Lo de las pirañas es cierto, pero no son las pirañas como que te metes al Amazonas y te atacan para nada. Lo único que te dicen es que no tengas ninguna cortada, porque lo que le llama la atención a las pirañas es la sangre. No sé cómo lo detectan, pero si tienes cualquier tipo de cortada, aunque esté nada más medio curada, te dicen que no te metas y que no te hagas pipí en el río, porque hay otros pececitos que les llama la salinidad y se te meten y es un problema sacarlos, ¿no? Que causan unas infecciones gravísimas, pero si sigues las indicaciones, puedes nadar en el Amazonas. Hay paseos nocturnos en los que vas en una lancha en el río a las 9 de la noche sin nada de luz, de repente apagan las luces de las lanchas y el ruido, o sea, los ruidos de los animales, la sensación de estar perdido en la mitad de esa selva también es bien llamativa. Por supuesto que hay algunos espectáculos de indígenas
y ese tipo de cosas, que es muy chistoso porque cuando llegamos al asentamiento estaban todos muy vestidos de indígenas y salimos caminando y por una parte del camino volteas y ya están todos en jeans a lo lejos, ¿no? Es parte del show. Y eso es la parte de la Amazonía, entonces dependería mucho del tiempo que tengan sus clientes para planear un viaje a Perú. Mi recomendación es, si el cliente va una semana, se puede llegar un día a Lima, al día siguiente irse a Paracas, regresa el tercer día a Lima, el tercer día en Lima, el cuarto día se va a Cusco y está el cuarto, quinto, sexto y séptimo día en Cusco y ya llega directamente el vuelo a Cusco para agarrar el vuelo de regreso a México. Es un viaje muy apretado, pero bueno, si tiene una semana eso es lo que hay, ni modo. Si tiene más de una semana, entonces ya puede empezar a pensar en estar un día más en Cusco, o dos, irse a la Amazonía peruana, con muchas ganas de irse hasta el Brujo, que hay que volar a otra ciudad y armarle ya un viaje diferente, tal vez irse al desierto, que es completamente al sur de Perú, que es la frontera con Chile. Pero bueno, esos ya son viajes más largos, tal vez que estén un par de semanas, definitivamente unos 4 días en el Amazonas es parte del viaje que deben de tener, ¿no? Les digo, Lima no tiene mucho, pero sí puede dedicarle un par de días a Lima. Esta foto que ven aquí de Lima, estos balcones son muy tradicionales en las construcciones de todo el centro de Lima, los van a ver muchísimo. Yo no sé si tal vez Adriana nos puede decir si en Colombia, yo no me acuerdo haber visto en ninguna otra ciudad de Sudamérica este tipo de balcones, pero bueno, este es el Jirón de la Unión, es una de las calles que les recomendamos que vayan a ver. Sí, ¿Sí, Adriana? sí hay este Genial. tipo de balcones así. Creo que yo he visto en Villa de Leyva y no sé si en Cartagena también. Yo no me Creo que acuerdo, sí. fíjate. Pero bueno, Adriana es colombiana, así que qué bueno que está acá para decirnos. Los proveedores que yo encontré que tienen alguna clase de tour a Perú, que pude al menos entrar a ver que lo tuvieran, fueron Metropolitan Touring, Cita Tours, La Tour, que es de Israel, me parece que, Lindblad Expeditions, lógicamente el Belmont para la reservación del hotel de Machu Picchu, y Abercrombie Kent, que nuevamente es Luxury, así que es caro, ¿ok? Hay muchas otras que dicen que viajan a Sudamérica, pero la verdad es que no pude entrar yo a ver, pues a ver qué tenían, ¿ok? Entonces, básicamente, eso es Perú. Eso es ah, lo que yo recomiendo que vayan a conocer, ¿sí? Lo que creo que deben de conocer, lo que en tiempos más o menos es lo que es, son los proveedores, la comida. De verdad, la parte de la comida cuando vayan a Perú es impresionante, es una maravilla. Yo lo que siempre le decía a mis amigos es, tú cuando estás en Lima, cuando vives en Lima, cuando caminas por Lima, no necesitas ir a un buen restaurante para comer rico, ¿no? Yo siempre he sentido que en México, aun cuando hay muchísimos changarros que son deliciosos, en Ciudad de México es changarrera, pero para si quieres de verdad comer buena comida mexicana, tienes que ir a un buen restaurante mexicano. Y por bueno no me refiero necesariamente a caro, sino bueno. En Lima, en Cusco, en donde te sientes a comer, la comida va a ser rica. ¿Sí? En donde te sientes. Habrá lugares mejores que otros y restaurantes con comida fusión que son mucho mejores que otros. Pero la verdad es que de comida en donde se sienten van a comer rico. ¿Okay? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo. Dime. Em, para llegar a Cusco se llega en tren, ¿verdad? No, a Cusco se llega en avión desde Lima. Hora y Desde 20 de Lima. vuelo. Ok. Ujú. Y para ir a Machu Picchu es en tren, En tren. ¿verdad? Así es. Haces principalmente parte del trayecto en camioncito hasta Ollantaytambo,
hasta Ollantaytambo y de ahí agarras el tren. Ah, eso es lo que quería preguntarte. ¿Cómo hacen para llegar a tomar el tren? Ahí te lo pueden vender como parte del paquete del tren. Se llama Inca Rail. Si tú entras a incarrail.com, ahí vienen los paquetes, viene de dónde sale, viene cuánto tiempo hace. Hay algunos que está incluido el camioncito desde Cusco a Ollantaytambo, o puedes irte en taxi a Pocoy y ya de ahí agarras el tren y te vas. Va a parar en Ollantaytambo y de ahí se va a seguir hacia Cusco. Ah, bueno. Creo que antes era la salida directa de Cusco, pero no pude encontrar ninguna información si sigue saliendo de Cusco. Entonces, también que Oh, averigüen por qué de Ollantaytambo va a ser hora y media a Aguascalientes el tren. Y si es de Cusco son 3 horas. Es mucho más rápido salir en coche, o sea, en ujú. taxi de Cusco que salir en tren, porque la salida es porque te digo que va así, ¿no? Y se tarda Sí. 1 hora en subir. Estás 1 hora para adelante y para atrás. Pero pues es parte del show. Pero en cuestión de tiempo es mejor irte en transporte turístico a Ollantaytambo y de ahí agarrar el tren 1 hora y media. Ok, gracias. Nada. ¿Qué ruta recomiendas para un viaje de 1 semana? Porque no da tiempo. No, quita el Amazonas. Yo quitaría el Amazonas y es lo que te digo. 1 semana llegaría a Lima, comería rico, me iría al día siguiente a Paracas, dormiría en Paracas, regresaría a Lima, en la tarde iría a conocer el centro de Lima, y estás hablando de que es el tercer día de viaje, y el cuarto, quinto, sexto y séptimo me iría a Cusco, y regresando a Cusco que ligue directamente el vuelo con Ciudad de México, a donde vaya. Sí, Nazca y Machu Picchu. O sea, sí, siempre Nazca y Machu Picchu. Y si no tiene tiempo, pues Machu Picchu es lo que tienes que conocer si estás allá, ¿no? Diana, ¿qué es menos caro, el tren o el carro? ¿Cuál es la mejor opción? Es que no puedes llegar en coche. Bueno, a ver si hay un camino para llegar en peceros y en camioncitos. O sea, la gente que tiene tiempo, los mochileros, no hagan el tren. El tren te cuesta como $120 por persona ida y vuelta a Machu Picchu. Entonces, los chavos que están viajando, los mochileros que no tienen o no quieren gastarse $120 en el viaje, hay un viaje que se llama, o le dicen el viaje de la hidroeléctrica, que te vas bajando y subiendo en polleros, en peceros, y tal vez te echas unos 3 días y caminas otro rato en las vías, y, o sea, y pues te tardas un par de días en llegar, ¿no? Entonces puedes llegar así, pero no es que rentes tú un carro en Cusco y te vayas a Machu Picchu, eso no hay forma. Y para mí la mejor opción es definitivamente el tren, aunque es más caro. ¿Ok? Ah, ah, complicada tu pregunta, Aikal. Sí, o sea, sí es un viaje que pueden hacer los niños. Pues yo no lo hice con niños, yo no tenía hijos allá, pero bueno, también parte de los niños, o sea, posiblemente con la niña de 5 no sea tan fácil que logres que se suba a la avioneta y lo disfrute. O sea, la avioneta es una avionetita, la de Nazca, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hace la avioneta es que de repente va así, se pone ahí para que la gente de este lado de la avioneta, que son avionetas de 4 o 5 personas, puedas ir viendo y veas las líneas. Y entonces sale volando, se vuelve a emparejar y regresa para que la gente del otro lado, entonces vas la mitad del vuelo vas así y la mitad del vuelo vas así. O sea, yo en alguna de las despedidas, un amigo mío nos salpicó en la avioneta, o sea, pero bueno, para mí vale la pena con todo y salpicado, pero no sé con una niña de 5 años qué tan fácil sea que hagas ese tipo de idas. Y lo otro, no te preocupes, o sea, finalmente ir a Machu Picchu, pues es la libertad de caminar en Cusco el tiempo como quieras. El del Valle Sagrado es en Sprinter, o sea, no van a tener que caminar, se bajan, caminan el pueblo y se suben otra vez al Sprinter y se van al siguiente pueblo. Y después te vas a un Sprinter al tren, en el tren vas sentado hasta Machu Picchu, te bajas del tren, te subes en el camión, o sea, tampoco es que tengas que caminar algo. Entonces, pues, sí, niños de 5 a 9 años podrían ir. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta que tengan? No hay de qué.
¿No? ¿Ninguna duda? Bueno. Si no hay más dudas, como siempre, no hay de qué, Betsa. Ha sido un gusto estar con ustedes un rato. Es un país precioso, la gente de verdad es maravillosa, la comida es espectacular, las vistas. Es un viaje que recomendaría muchísimo a mis clientes que quieren conocer algo diferente, algo diferente a lo que estamos acostumbrados en México. Betsa, definitivamente mayo o noviembre, aunque te vayas a perder el verano limeño y vayas a ir a una Lima inmersa en neblina, de mayo a noviembre, porque a partir de diciembre empiezan las lluvias en Machu Picchu. Entonces, de diciembre, febrero está completamente cerrado Machu Picchu, entonces de diciembre a marzo es lo menos recomendable para ir a Machu Picchu, aunque te vaya a tocar un clima más húmedo en la zona de la costa. ¿Ok? No, en Lima puedes ir cualquier parte, cualquier época del año, no tienes problema. Lo que pasa es que no llueve, no es que llueva, simplemente estás en una neblina, es una ciudad gris. O sea, Lima, entre que no llueve y es sucio los edificios porque no llueve, y la capa de neblina que está todo el día, Lima es una ciudad gris, es una ciudad que te deprime. Fuera del verano, que es completamente viva, que es como cualquier ciudad sudamericana, ahí te lo podría decir Adriana, o sea, Bogotá, Medellín, ¿no? Todo, son ciudades muy vivas, con mucho latino, ¿no? Mucho ese ritmo, ¿no? Lima no, Lima, la misma característica de Lima de la neblina y de lo gris, lo vuelve una ciudad menos viva cuando no es verano. Pero el viaje a Perú no es Lima. Entonces el viaje a Perú debería ser principalmente de mayo a noviembre. Sí. Sí, o sea, si vas a estar 3 o 4 días en Lima, la verdad es que tiene muchísimas cosas. Digo, yo viví ahí 6 años, le tengo muchísimo cariño, pero tampoco es turísticamente un gran destino, salvo la parte gastronómica, y me refiero exclusivamente a Lima, ¿no? Aunque Lima es tu punto de partida para todo. ¿Okay? Bueno, ¿alguna otra pregunta que quieran? Si no, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por venir. Ha sido como siempre un gusto y que tengan déjenme paro mi grabación, una gran tarde. Hasta luego.